América Latina puede enfrentar los retos globales siendo parte de la solución. Esa es la premisa de un artículo publicado ahora en la revista America's Quarterly. El texto describe en tono optimista a una región que se encuentra en una posición privilegiada, dicen, por estar alejada de las guerras de Putin en Ucrania o del conflicto árabe-israelí y cerca de mercados relevantes como Estados Unidos o China. Ese contexto ofrece una oportunidad a la región para afianzar la confianza de inversores apoyada en datos macroeconómicos relevantes. Según el Fondo Monetario Internacional, la perspectiva de crecimiento para 2024 en la región es del 2,3%, una cifra más sólida con respecto al resto del mundo. Países como Brasil y México, las dos economías latinoamericanas más importantes, están impulsando ese crecimiento, seguidas también por el desempeño de Colombia o Perú. La inversión extranjera directa en 2022 aumentó un 55%, una cifra que contrasta con la reducción global del 12%. Los datos económicos se contraponen al creciente descontento latinoamericano con su clase política. Según los últimos datos del Latino Barómetro, solo el 28% de los ciudadanos de la región está hoy satisfecho con su democracia. El autor del artículo es el analista Brian Winter. Es vicepresidente de políticas de la organización American Society Council of the Americas y es el editor de la revista America's Quarterly. Señor Winter, gracias por su tiempo. Bienvenido al programa. Buenas noches. Buenas noches, Gustavo. ¿Cómo está? Una dosis de optimismo en un momento de incertidumbre económica. ¿Por qué? No, porque después de una década realmente difícil, algunos la llaman perdida, parece que América Latina está recuperándose, por lo menos un poco. No es el mundo de las maravillas, pero las cifras que usted citó ahora son evidencia de que la región está creciendo a un ritmo mayor a los últimos años. Ese crecimiento del 2,3%, tanto como para el 2003, como para el 2023, como para el 2024, se compara favorablemente con el 0,9% que fue el promedio del 2015 al 2019, o sea, los 5 años antes de la pandemia. Obviamente podría estar mucho mejor. Otros mercados emergentes en el mundo están creciendo 4, 5 o aún más, pero relativo a lo que fue el periodo antes de la pandemia, sí me parece que es un momento para un relativo optimismo. ¿Sobre qué se está construyendo ese crecimiento económico? ¿Sus bases son sólidas? Bastante sólidas, Gustavo. Básicamente, América Latina tiene lo que el mundo necesita en este momento. ¿Qué necesita el mundo? Commodities, o sea, materias primas. También necesita trabajadores que están cerca del mercado de los Estados Unidos, como es el caso de México y también algunos países en Centroamérica, por los cambios que vemos en las cadenas de valor en la industria después de la pandemia y con las crecientes tensiones entre Estados Unidos y China. Estamos hablando del nearshoring. También América Latina tiene los minerales necesarios para la transición energética. Tiene también una población muy entusiasta de la tecnología digital, que también promete en el comercio electrónico y otras cosas. Y básicamente esos factores, Gustavo, están, por lo menos por ahora, superando la energía o la inercia negativa que proviene a veces de la política, que sigue siendo, bueno, no ideal, digamos, en varios países de la región. ¿Y cree usted que los ciudadanos están notando ese contexto, al menos no negativo, sino positivo, respecto de cómo van otras regiones del mundo? Y le cito, por ejemplo, el desempleo o la inflación, que son dos indicadores que son fundamentales para el sentir de los ciudadanos en el contexto de bonanza o la ausencia de la misma en donde viven. Buena pregunta, Gustavo, y la respuesta es que en algunos países sí comienza a sentirse la diferencia. América Latina, como usted sabe perfectamente, es una región muy grande, muy variada, muy diversa, y este año, en el 2023, el
crecimiento más saludable se ha producido en México y Brasil. Ambas economías deben crecer más del 3% este año, lo cual tiene un efecto muy grande sobre el promedio porque son los dos países más grandes de América Latina. Otros países como Perú, que está en recesión, o Argentina, que está en recesión y también con una inflación superior al 140%, Chile también, que tuvo sus dificultades este año, ese buen humor no se ha traducido a esos países. Pero los mexicanos y los brasileños, que no son pocos en términos de sus números, sí, uno ve en las encuestas que hay una satisfacción un poco mejor con el status quo, aunque la pobreza, especialmente la extrema pobreza, y el desempleo, bueno, en el caso de otros países, están más altas todavía comparado con el prepandemia. En su artículo usted habla de Estados Unidos y lo destaca porque es una economía, una de la más grande del mundo, en la que precisamente por estar cerca, pero al mismo tiempo por estar lejos de la región latinoamericana, ofrece beneficios y oportunidades, pero también retos. ¿Estados Unidos está más cerca o más lejos, según su perspectiva? Yo creo que en este caso América Latina tiene una ventaja de estar cerca y estar lejos de los Estados Unidos y de los lugares más problemáticos, los lugares, las regiones que tienen más conflicto en este momento. Mire, América Latina tiene muchos desafíos. Al mismo tiempo es una región en su mayoría democrática, es una región libre de guerras entre los países, sí, con mucha violencia interna, pero no vemos problemas bélicos entre los países. Y eso sí, llama la atención. Si hablas con gente de Europa o el Medio Oriente o inversores en Asia o África, ellos sí tienen esa conciencia de que América Latina tiene sus desafíos, pero a veces en el actual contexto del mundo parece como un puerto seguro para la inversión y para otras cosas, un lugar donde uno puede apostar, donde hay ciertos riesgos, pero no nada, o sea, nada que se compara con Ucrania o la guerra en Israel. Estados Unidos y China, hoy las dos economías más grandes del mundo, están compitiendo en lo geopolítico y también en lo económico, con la nueva ruta de la seda de China, que claramente es un ejemplo de ese expansionismo que el Pekín intenta extender por el mundo. Los países que quieren acercarse a Estados Unidos son vistos con recelo por China y a la inversa, si esos países se acercan a China, Estados Unidos los ve con recelos. ¿Es esa un reto para los países o una oportunidad? Por ahora, Gustavo, es una oportunidad. La gran mayoría de los países de América Latina están buscando un cierto equilibrio en sus relaciones entre Washington y Beijing, que sean de izquierda, centro o derecha. Es uno de los pocos temas en América Latina donde hay cierta unanimidad entre todas las ideologías del momento. Presidentes de derecha, como el ahora expresidente Guillermo Lasso o el expresidente chileno Sebastián Piñera, han sido de los más entusiastas de buscar inversión en China en los últimos años. La pregunta es, ¿hasta cuándo? Si hay, esperemos que no, pero si hay una guerra con Taiwán en los próximos años, ahí sí podría abrirse una brecha donde países de la región tendrían que elegir entre una esfera o la otra. El mundo realmente podría dividirse en dos. Pero hasta que eso ocurra, esa neutralidad, si quieres, ha sido visto como, por inversores como una ventaja. Esto en la parte económica, pero en la política hay bastante desazón, por no decir desafección de los ciudadanos con su clase política. Latinobarómetro dice en su último análisis que la media de los latinoamericanos es un 28% de satisfacción de la calidad de sus democracias y lo atribuye en gran medida a la poca confianza que le dan a los gobiernos para solucionar los problemas reales de los ciudadanos. Y vemos votaciones de candidatos que
representan la antítesis de los que están en el gobierno, buscando alternativas. El caso de Argentina tal vez el más llamativo. ¿Ese clima de desconexión entre la sociedad y la política no es un problema en el futuro de América Latina? No, sin duda es un problema, Gustavo. Pero también miremos, yo dije al comienzo, la región ha tenido una década difícil y creo que la frustración que vemos en muchos países es producto de eso. Pero en los países donde el crecimiento, por eso es tan importante el crecimiento, Gustavo. En México, que va a crecer un 3% en el 2023, el presidente López Obrador tiene una aprobación de 66% como promedio en las encuestas principales. En Brasil, que también ha vuelto al crecimiento este año, Lula está entre un 50 y 60%. Veremos si el año que viene, donde países como Chile y Perú, bueno, por lo menos la previsión del Fondo Monetario Internacional es que esos países retomen el crecimiento, sí podría tener un impacto sobre ese descontento en la sociedad que mencionas y tal vez en los niveles de popularidad de los líderes. Es Brian Winter, es analista, vicepresidente de políticas en American Society Council of the Americas, con el artículo que se acaba de publicar, esa visión optimista para la región latinoamericana en un contexto global de incertidumbre, como parte de la solución. Señor Winter, gracias, siempre un gusto tenerle en el programa. Feliz noche.